Saludos a todos. Nuestro grupo de investigación está constituido por Andrés Escobar, Eti Sierra y mi persona Roberto Castro, de la Fundación Universitaria Tecnológico Confenalco, en Cartagena, Colombia. A continuación les hablaré sobre el control mioeléctrico de una prótesis de miembro superior aplicando análisis discriminante lineal. Una prótesis es una extensión artificial que reemplaza una parte faltante del cuerpo y su propósito es mejorar la calidad de vida de las personas que carecen de alguna extremidad. En la parte derecha de la presentación se logra apreciar algunos ejemplos de uso de este tipo de equipos. Entre las estrategias de control existentes para gobernar este tipo de sistemas se distingue el control mioeléctrico por reconocimiento de patrones, en sus modos online y offline. Este diagrama de bloques presenta una estructura simplificada de esta estrategia de control, donde el primer bloque representa una fuente de señales electromiográficas. Esta puede ser una base de datos de señales previamente colectadas en sesiones de grabación o directamente proporcionadas por electrodos de superficie colocados en los músculos de interés. La salida de este bloque son las señales electromiográficas en bruto generadas por los músculos al contraerse y relajarse mientras se realizan los diferentes movimientos, mismos que son denominados como clases en el control por reconocimiento de patrones. El bloque de procesamiento se encarga de rectificar las señales EMG en bruto provenientes del bloque anterior, lo que permite calcular características discriminantes de las clases, que pueden calcularse en diferentes dominios, como el dominio del tiempo, de la frecuencia o tiempo-frecuencia. El bloque de clasificación o controlador de alto nivel las utiliza para encontrar patrones propios de cada movimiento y con ello generar las etiquetas o categorías que sirven de consigna para el bloque de control de bajo nivel de la prótesis. Este último es el encargado de encontrar las soluciones cinemáticas y dinámicas del conjunto articular de la prótesis, logrando con ello que los actuadores de la misma muevan las cadenas cinemáticas de manera tal que la extremidad artificial imiten el movimiento de la parte real que sustituyen. Este proyecto se centró en el diseño y programación de los bloques de procesamiento y extracción de característica y clasificación, para lo cual se propone la siguiente estructura de control mioeléctrico que hace uso del algoritmo de análisis discriminante lineal para el reconocimiento de patrones. Inicialmente, en el bloque A se accede a través de 4 canales a las señales electromiográficas contenidas en una base de datos. Esta información se rectifica para su posterior extracción de características, lo que da lugar a una matriz X que contiene las observaciones o muestras de cada movimiento, también conocidos como clases en este contexto. Esta matriz se divide en un conjunto de datos de prueba y un conjunto de datos de entrenamiento mediante validación cruzada estratificada. El conjunto de datos de entrenamiento es utilizado en el bloque B para calcular la matriz de observaciones medias, el vector de probabilidad previas de cada clase y la matriz sigma o distancia de Mahalanobis. Estos datos son las matrices de coeficientes que permiten construir las K funciones discriminantes del análisis discriminante lineal. Cada una de dichas funciones se asocia a uno de los movimientos considerados. El conjunto de datos de pruebas pasa a través del bloque C, el cual se encarga de seleccionar cada una de las muestras u observaciones y las evalúa en cada una de las funciones discriminantes del bloque de clasificación. Quien toma la etiqueta de movimiento asociada a la función discriminante que generó un resultado mayor en la evaluación de la muestra X sub P y la convierte en el resultado de la clasificación, ya que es el movimiento más probable. Esta etiqueta se presenta al usuario en una interfaz gráfica junto con la etiqueta verdadera, con el fin de visualizar los aciertos y errores del modelo de clasificación. Los movimientos considerados en este estudio son la posición de reposo, el agarre lateral, agarre fino y apuntador.
Esta es la representación matemática de los conjuntos de datos de prueba y entrenamiento que se generan en el bloque A. Y los bloques de adaptación y extracción de características se detallan a continuación. La imagen a la izquierda de la pantalla presenta el proceso de rectificación de la señal electromiográfica y las ecuaciones a la derecha permiten calcular las características que describen los movimientos a clasificar. Las características utilizadas en este estudio son el valor medio absoluto, la longitud de forma de onda, raíz cuadrática media, cruce por cero y el cambio de signo dependiente. Antes de calcular las características de cada movimiento, se debe realizar el proceso de segmentación de los datos en ventanas. En este caso, se usó el método de ventanas deslizantes solapadas, con un incremento de 50 muestras y una longitud de ventana de 200 muestras, como se observa en la figura a la izquierda. Se usaron 4 ventanas. Este proceso se logró utilizando un algoritmo de extracción de características cuyo diagrama de flujo se aprecia a la derecha de la presentación. Este genera la matriz que se observa a continuación. Aquí CH representa los canales, F las características y W las ventanas. Obtenida dicha matriz, se dividen sus datos en un conjunto de prueba y otro conjunto de entrenamiento, mediante la validación cruzada estratificada de 5 pliegues. Para ello, primero, se divide el dataset en 25 partes. Segundo, cada 5 partes representan un fold. Tercero, en el enésimo split se toma la enésima parte del float y se usa para pruebas. Las otras partes del float son usadas para entrenamiento. Por último, se deben concatenar las partes de prueba y entrenamiento de cada split según corresponda. Los datos de entrenamiento que se obtienen con el proceso anterior se utilizan en el bloque B para hallar las matrices de coeficientes mediante los siguientes modelos matemáticos. El bloque C obtiene la muestra x barra sub p multiplicando el conjunto de datos de prueba por un vector fila como se aprecia en la presentación. En cuanto al bloque de clasificación, se utiliza el algoritmo de análisis discriminante lineal. Este es un método de clasificación supervisado de variables cualitativas, donde 2 o más grupos se conocen a priori y las nuevas observaciones se clasifican en uno de ellos según sus características. Un ejemplo de ello se presenta en la figura de la derecha, donde se consideran solo 2 características que describen a las clases y una nueva observación x barra sub p debe ser clasificada en uno de estos grupos. Aquí es importante notar que la probabilidad de que x barra sub p pertenezca a una determinada clase es inversamente proporcional a la distancia entre la muestra x barra sub p y el centroide de cada clase. Luego de cada revisión documental, se determinó que los clasificadores más comunes en problemas de control mioeléctrico son el análisis discriminante lineal, el perceptrón multicapa, el mapa autoorganizado y la máquina de soporte vectorial. Para seleccionar el modelo de clasificación más adecuado para esta aplicación, se utilizó la metodología de cuantificación para clasificadores que usa las métricas de exactitud, recall, precisión y el puntaje F1 para medir el rendimiento de los clasificadores. Además, se observó que el tipo de normalización aplicada a los datos contribuye en el desempeño de los modelos. Para ello, se utilizaron las normalizaciones de media 0 varianza 1, rango unitario y rango medio 0 con rango 2. Las siguientes tablas presentan los resultados obtenidos de cada modelo considerado, aplicando estos tipos de normalización. Se resalta en negrilla aquel modelo con mejor desempeño utilizando una normalización en particular, con media 0 varianza 1, con rango unitario y con rango medio 0, rango 2.
Tomando la precisión como métrica representativa, se observa que usando la normalización de media 0 varianza 1, LDA presenta el mejor de los rendimientos. Lo mismo ocurre con MLP al usar la normalización de rango unitario y SON obtiene el mejor rendimiento usando rango medio 0 con rango 2. Como se observa, todos los clasificadores evaluados presentan exactitudes de clasificación superiores al 90%, lo que hace de cualquiera de ellos opciones viables. Sin embargo, la literatura indica que LDA es computacionalmente más eficiente, es más fácil de implementar y entrenar, y con él no es estrictamente necesario aplicar normalizaciones a los datos, lo que disminuye el tiempo de procesamiento al evitar realizar un paso extra. Una vez seleccionado e implementado el modelo de clasificación, se utilizó la matriz de confusión para visualizar gráficamente el comportamiento del modelo con el dataset que se creó. Esta figura muestra la matriz de confusión generada a partir de las predicciones realizadas por el algoritmo de control. Esto se probó con un conjunto de datos que contenía 277 muestras, de las cuales 84 correspondían a la clase descanso, 60 a la clase agarre fino, 76 a la clase agarre lateral y 57 a la clase apuntador. El 100% de las muestras de la clase descanso se clasificaron correctamente en la clase descanso. El 95% de las muestras de la clase agarre fino se clasificaron correctamente en la clase agarre fino, mientras que el 5% de la clase agarre fino se clasificaron erróneamente en las clases de agarre lateral o apuntador. Este análisis se extiende al resto de clases. Esta matriz fue creada usando la librería de Scikit-Learn de Python. Entre las conclusiones más importantes en este trabajo se destaca el efecto que tiene la normalización de los datos sobre el desempeño de los modelos de clasificación. Se resalta la habilidad que presenta LDA al no ser estrictamente necesario aplicar un tipo de normalización sobre los datos. También se resalta el hecho de que los algoritmos implementados son fácilmente migrables al lenguaje de programación C++, lo que facilita en futuros desarrollos programar el sistema en modo online. Muchas gracias por su atención.